que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Mire que este tema lo he estado meditando desde ya algunos meses. Son temas que necesita la iglesia. Y este tema se titula Ya no vivo yo. ¿A cuántos les gustaría poder lograr esta meta de ya no vivo yo? Porque hay hermanos y hermanas que ya llevan, voy a ponerle 10 años de bautizados, 15 años, 20 años, 40 años, discúlpenme los de 50 años, 50 años, y todavía no pueden decir así con esa confianza, ya no vivo yo. ¿Por qué no repites juntamente conmigo? Porque esta palabra puede llegar a ser una realidad de nuestras vidas. Repite conmigo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Otra vez, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Son palabras que deben de ser una realidad en nosotros. Es algo que se predica constantemente. Es un versículo que se cita y la gente lo dice muchos, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y pues les gusta repetirlo, pero es uno de los menos versículos que se han logrado practicar en su totalidad. Es muy, pero muy difícil. Pero vamos a darles algunos puntos que nosotros podemos lograr. El decir y repetir confiadamente, decir, ya no vivo yo. Ya no me controla mi carne. Ya no me controla mi ego. ¿Me están siguiendo? Ya no vivo yo. O tú puedes decir eso con fe y con toda claridad de que verdaderamente ya no vives tú. Que Cristo vive en ti. Esto es algo bien difícil de lograr, pero se puede lograr en el nombre de Cristo Jesús. Hay un proceso que Dios tiene en la Biblia. Estuve escuchando algunos mensajes de algunos otros predicadores que han dado este tema de ya no vivo yo, pero le dan una enseñanza, un giro totalmente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, dijo, ya no vivo yo, y para poder lograr esto se necesita la santidad. Pero no va por ahí el asunto, fíjese. Se necesita pensar en el bienestar del hermano para que ya no viva yo. Y no va por ahí, fíjese. La Escritura nos enseña claramente qué se puede hacer para que tú y yo podamos decir lo mismo que Pablo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. En el Nuevo Testamento yo solamente conozco 2 personajes que pueden decir esto. Que se puede ver en su vida de ellos. Que claramente pueden decir ellos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y uno de ellos es nuestro Señor Jesucristo.
porque Jesús vivió una vida de sometimiento a la voluntad del Padre. Y tú te puedes acordar de esto cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Él ahí aún estaba luchando con este yo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo mismo aprendió el sometimiento a Dios y la obediencia a Dios. Y también el apóstol Pablo también es otro de los personajes que yo veo que verdaderamente él pudo haber dicho: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y dijo Pablo en muchas ocasiones que lo que su pasado, lo que él era antes, lo consideraba, ¿qué palabra usa él? Basura. Mi vida pasada es una basura. Esa basura ya pasó, quedó atrás. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo el apóstol Pablo. Y esos son los únicos personajes, fíjense, que conozco en la Biblia: Cristo y el apóstol Pablo. Porque Juan anduvo batallando ahí. Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que mate a todos estos, chamusque a toda esta gente? Y Jesús le dice a Juan: ustedes no saben de qué espíritu sois. O Pedro también, que tenía sus limitaciones humanas. Y todos tenemos este tipo de limitaciones en nuestra vida. Pero hoy vamos a decirles a través de la palabra de Dios qué se puede hacer. Primeramente, Jesús nos invita allá en Lucas capítulo 9. Es un versículo altamente conocido por nosotros, cuando Jesús nos invita a nosotros a seguirle. ¿Y qué debemos de hacer a todos aquellos que somos discípulos de Cristo Jesús? Y allá en Lucas capítulo 9 y versículo 23 te vas a dar cuenta de la invitación que Jesús le hace a la gente. En el versículo 23 de Lucas capítulo 9, fíjate lo que Jesús decía a todos. Aquí está el evangelista Lucas narrando la historia y comienza: y decía a todos. En los otros evangelios dice: y decía a sus discípulos. Pero me gusta porque Lucas investigó más que los demás evangelistas, que Mateo y que Marcos y que Juan. Él dijo: y decía a todos. Bueno, hoy Cristo nos está hablando a través de su palabra, amén, porque Cristo está aquí presente. Amén. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de vosotros, dijo el Señor Jesús. Y nosotros por fe debemos de creer que Jesús está aquí y que Él nos va a hablar a través de su palabra. Y Él nos dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Tú quieres ir en pos de Jesús? Y algunos lo están haciendo. Pero si hay personas aquí que no están yendo en pos de Jesús, que no van tras de Él, les invitamos a que lo hagan, que vayan en pos de Jesús. Hay mucha bendición a todos aquellos que van en pos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, primera regla: niéguese a sí mismo. Ya no tienes que pensar tanto en ti, tienes que pensar en agradar a Dios, en agradar a Cristo Jesús. Amén. Ya no se trata de ti, ya no se trata de mí, se trata de el Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dijo: todo lo que yo consideraba valioso, ahora lo considero basura. Entonces, lo primero que dice Jesús es: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Obviamente, no tome su cruz una sola vez, no, cada día tome su cruz. Esa palabra cruz es sinónimo de muerte. Quiere decir que cada día, el yo egoísta, el yo pecador, tiene que ir muriendo cada día. A esto se refiere cuando Jesús dice: tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Así lo principia Jesús. Esa es la manera en cómo tú vas a poder decir más adelante en el futuro: ya no vivo yo, estoy en pos de Jesús, estoy negándome a mí mismo, he tomado mi cruz y cada día estoy siguiendo al Señor Jesús. Tomo mi cruz quiere decir de que estás muriendo juntamente con Cristo. Y mire, aquí está el secreto.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ahí principia todo para poder uno decir, ya no vivo yo. Todo comienza cuando nosotros tenemos esa fe y esa convicción, como Pablo escribió a la iglesia de Galacia, diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que debe de entender el cristiano, el creyente, de que cuando Cristo murió, ahí también moriste tú, ahí morimos nosotros, ahí fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, la clave es, fuimos crucificados. ¿Tú crees que fuiste crucificado? Amén, yo lo creo así. Porque si tú no crees que fuiste crucificado juntamente con Cristo, va a haber problemas con tu carne. Va a haber problemas con tus emociones. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto quiere decir que Pablo y todos los creyentes fueron crucificados con Cristo para morir al pecado, a la ley y a este presente siglo malo. Y eso tú lo puedes encontrar allá en el libro de los Efesios, capítulo 2 y versículo 15, donde Pablo nos dice, aboliendo en su carne las enemistades. Escucha bien, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso, a los que creemos en este sacrificio de Cristo Jesús y que creemos que hemos sido crucificados juntamente con Él, ahora Él ha hecho la paz con su creación, con nosotros. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que somos justificados pues por la fe, teniendo paz para con Dios. Y es una de las maneras que tú te vas a dar cuenta de que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Cuando empiezas a disfrutar y a vivir una paz que tú nunca habías tenido. Pero si tú todavía vives en ansiedad y todavía te molestan algunas cosas, todavía estás medio dudoso, no sabes si estás haciendo lo correcto. Como me dijo un hermano hace 3 años, me dijo, hermano Gregorio, yo no sé si estamos haciendo lo correcto, dice, si estar aquí en Southwest, porque había duda, pero ahora ha cambiado. Ahora me dice, estamos muy bien, hay paz en nuestro corazón, hay armonía en nuestro corazón, y su pensamiento cambió, y así debe de ir cambiando la persona. Cuando te das cuenta de que has sido crucificado juntamente con Cristo Jesús. Es lo primero. Es la primera verdad bíblica que hay para que tú puedas decir, ya no vivo yo, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, he sido sepultado con Él en el bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12, ahí lo vas a encontrar, apunta estos versículos, son claves. El primero fue Efesios 2:15 y ahora Colosenses 2:12. Sepultado con Él en el bautismo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Esto lo usan mucho los evangelistas para invitar a la gente al bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más hemos sido crucificados para muerte, sino que también hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí es cuando empieza este proceso. Cuando la persona va a decir, ya no vivo yo, porque ya he sido sepultado para muerte. Ya la persona que yo fui antes, ahí murió, ahí quedó. Ya no vivo yo, no nada más porque fui sepultado, sino porque Dios me resucitó. Y esto lo vas a encontrar allá en Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Gloria al Señor. Cuando la Biblia nos dice en lugares celestiales, está hablando de la iglesia. Estamos sentados en lugares celestiales. Este reino no es de este mundo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, es espiritual.
Y ahora estamos viviendo en este reino espiritual que es la iglesia. Y Cristo nos ha hecho sentar en estos lugares celestiales. Ahora hemos sido pues resucitados. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice: si pues tú habéis resucitado, si tú has resucitado en el bautismo, pon tu mira en las cosas de arriba, ya no en las de la tierra. Y ahí está el problema, que la gente no siente que ha sido crucificada con Cristo, no ha experimentado que fue sepultada en el bautismo y que ahora ha resucitado a una vida nueva, nos dice la palabra del Señor. Y esto es lo que mucha gente no ha entendido, este misterio. Por eso hay algunas denominaciones por ahí que no practican el bautismo. Si usted los ha visto, son cantidades de personas, miles de personas, y escuchan un mensaje, y escuchan otro mensaje, y escuchan otro mensaje, y lo único que dicen es: acepta al Señor Jesús, Él puede cambiar tu vida, pero nunca dan los detalles del bautismo. Y si tú quieres decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pues entonces necesitamos pasar por ese proceso, por este plan maravilloso de Dios que es el bautismo. Por eso los miércoles se nos está enseñando de que la gente se les hablaba la palabra de Dios, y cuando pasaban por algún lugar donde había agua, decían: aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? Aunque decía ahí que no se les había hablado del bautismo, se cree que si se les hablaba la palabra de Dios, se les hablaba de este proceso. O si se les predicaba el evangelio, y cuando recibió el evangelio, dice la escritura que entonces dijo: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. El bautismo es el plan de Dios para que tú y yo muramos al pecado y dejemos de existir en cuanto a las obras de la carne, para que tú y yo podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso lo puede decir ya una persona bautizada. Mira lo que dice el libro de los Romanos capítulo 6 y versículo 4. Esos son versículos que tú y yo debemos de dominarlos y acordarnos de ellos. Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y la pregunta es: ¿amén? Sí, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, ¿por qué otros grupos no enseñan esto? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Si tú estás en una vida nueva, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo puedes decir confiadamente. Pero todavía sigue el proceso, porque hay muchos bautizados que todavía sienten que Cristo no vive en ellos. Todavía vive la carne, todavía están sujetos al pecado y a las limitaciones. ¿Qué pasó? Dice un predicador: entró un diablo seco y salió un diablo mojado, dice un predicador por ahí. Y bueno, entonces, ¿qué está pasando? Es cuestión de fe, es pura fe, que he sido crucificado juntamente con Cristo, que fui sepultado en el bautismo, y que así como Cristo resucitó de entre los muertos, Dios a mí también me resucitó. ¿Pero a qué? A una vida nueva. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es: ¿tú estás viviendo una vida nueva? Amén. Amén. Tienes que decir: hoy nada más 3. ¿Y los demás qué? He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos estamos viviendo una vida nueva? Aunque sea, como dice el mexicano popularmente, a gritos y sombrerazos, pero ahí vamos.
a pujidos y a reempujones, pero ahí vamos, estamos viviendo cosas nuevas, porque aquí todas son hechas nuevas, para que podamos decir sin vergüenza y sin temor: ya no vivo yo, hoy sí se murió Gregorio Rodríguez, el viejo, y ahora vive el nuevo. Para poder decir sin temor, ya no vivo yo, aquí viene la clave. Después del bautismo, recuerda, porque el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es lo que simboliza el bautismo. Por eso es necesario nacer del agua y del Espíritu, porque si no naces del agua y del Espíritu, no eres crucificado, no eres sepultado, no eres resucitado. Para que puedas decir, ya no vivo yo, tienes que pasar a fuerza por el proceso de el lavamiento de tus pecados en el agua. Espero que te entiendas y que hoy te bautices. Amén. Amén. Después que ya eres bautizado, bautizada, ahora viene el primer punto para que puedas decir, ya no vivo yo. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, despojaos del viejo hombre. Ya te ayudó Dios. Ya lo sepultaste ahí en las aguas del bautismo, y por fe tú estás naciendo del agua a una vida nueva. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ahora viene tu parte. Ya Dios hizo su parte, ya envió a su Hijo Santo a morir en la cruz del Calvario, ya te dijo bautízate, ya te bautizaste, ya fuiste crucificado, ya fuiste sepultado, ya fuiste resucitado. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Pero ahora viene tu parte. Ahora el Espíritu Santo nos dice ahí en Efesios 4, 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es que hay muchos vicios. Nuestra vida viciada debemos de romperla, ese molde, ese viejo. Decía un predicador hace muchos años, mata la vieja. No, hombre, y los esposos bien contentos. Por fin se me hizo, porque el hermano Samuel Solís está diciendo que matemos la vieja. No me miren así de contento, les decía a los varones. Mata la vieja costumbre en la que tú vivías antes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, matar la vieja costumbre, la manera en que vivíamos antes. Debemos de despojarnos del viejo hombre. ¿Ya te estás liberando del viejo hombre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén, amén o no? Sí, ahí la llevamos con la ayuda de Dios. Bueno, para poder despojarse de este viejo hombre o esta manera fea de vivir, lo que vivimos en el pasado, Isaías nos invita de esta manera en capítulo 1 y versículo 16 y 17 del libro de Isaías. Nos dice el profeta Isaías, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Ahí empiezas tú. Deja de hacer lo malo. Eso es despojarse del viejo hombre. Pero no nada más dejes de hacer lo malo. Si ya ya estás dejando de hacer lo malo, ya te tomas menos cervezas, ya dices menos palabras malas, ya te controlas tus enojos, ya no criticas tanto, ya no eres tan chismoso. Digo chismoso porque luego dicen que las mujeres les decimos son las chismosas. Los varones son más chismosos ahora. Ya antes de chismoso. Bueno, deja de hacer lo malo, déjalo, pero aprende a hacer el bien. Empieza a hacer lo bueno con las personas allá afuera. Empieza a tener control de estas cosas. Ahí es donde vas a dejar este viejo hombre. ¿Me están siguiendo? Para que tú puedas decir, ya no vivo yo, debemos despojarnos de nuestra vida pasada. Pero luego nos dice el versículo 24, ahí mismo en Efesios capítulo 4, 24, nos dice, pero ahora, después de despojarte del viejo, vas a vestirte del nuevo hombre, gloria al Señor. Y ahí es donde viene la vestidura nueva y donde viene el cambio en la vida del cristiano. Te voy a pedir que abras tu Biblia allá en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, para que sea la palabra del Señor, el Espíritu Santo, que nos recuerde estas palabras.
Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, enójate, tranquilo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto quiere decir, no te vayas a acostar enojado. No le des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje honradamente, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí es cuando estás aprendiendo a hacer el bien, cuando empiezas a compartir tus bendiciones con otras personas. Y luego nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, sean tus amigotes, tus compañeros de trabajo, tus familiares, se van a dar cuenta que ya no se te salen esas palabrotas que se te salían antes, ¿te acuerdas? Y mira, ya cambió. Ya se vistió del nuevo hombre. Ellos no saben eso, ¿verdad? Pero tú sí lo sabes. Cuando empiezan a dar testimonio, ¿qué te pasa? Porque ya no dices nada. Y ya no le entras a los chistes colorados y que contabas. Y no, hombre, yo me sé uno de Pepito, que entonces cuando Pepito le dijo a su mamá, Pepito, vete a dormir. Y los tenías ahí hasta adormilados, ¿te acuerdas? A mí nunca me gustó eso. Pero yo he visto que otras gentes disfrutan. Bueno, ahora tus palabras deben de ser de bendición y de edificación. Que se den cuenta, que digan, este es cristiano. Cuando tú abres tu boca, luego se van a dar cuenta que tú eres diferente. Que ya murió el yo egoísta, el yo malo. Que hay un cambio en ti. Y luego nos dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo eso tiene que salir fuera. Antes, sed benignos, buenos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad que está bien bonito eso? Amén. Podemos lograrlo en el nombre del Señor. Vestirnos del nuevo hombre. Gálatas capítulo 3 y versículo 27 nos dice que debemos de estar vestidos de Cristo Jesús. Abre tu Biblia ahí en Gálatas 3:27. ¿Qué dice este versículo? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando tú dejas tu mala manera de vivir, cuando tú abandonas el viejo hombre y te vistes del nuevo, entonces eres revestido de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿O cómo es Cristo? Humilde, bueno, misericordioso. Todas las características de Jesús se van a pasarte a ti, porque ahora estás revestido de Cristo. Pablo dijo, ahora tenemos la mente de Cristo. Cuando tú y yo estemos revestidos de Cristo, va a haber menos problemas en las congregaciones. Si toda la gente allá afuera en el mundo estuvieran revestidos de Cristo, hubiera menos problemas en el mundo. La gente fuera más obediente, fuera más amable, fuéramos más queridos. Ese era el plan de Dios, pero la gente no lo quiere hacer. Quieren seguir obstinados en su pecar día y noche. Bueno, entonces ya llevamos 2 puntos: despojaos, vestíos, amén, vestíos del nuevo hombre, vestidos de Cristo. Pero este es el último punto: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4 versículo 23. Entonces me regreso un poquito. Para poder decir ya no vivo yo, tienes que ser bautizado para participar de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Tenemos que ser crucificados con Él, sepultados con Él, y luego, así como Él resucitó, también nosotros somos resucitados a una vida nueva. Amén. Después de ser resucitados a una vida nueva, viene el despojamiento. Como nos dijeron hoy en la mañana en la clase, me hicieron quedar mal. Hebreos capítulo 12, versículo 1: despojaos de todo peso que nos asedia y del pecado. Debe haber un despojamiento. Entonces, primer punto es, después de nuestro bautismo, viene el ser despojados. Y después de nuestra manera de vivir, el viejo hombre, pero luego nos vamos a vestir de nuevo. Recibir esa vestidura nueva para que nosotros podamos decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque ahora vivo una fe diferente a la de antes. Y punto número 3, después de despojarte, después de vestirte, ahora vas a renovar en el espíritu de tu mente. Efesios capítulo 4, versículo 23. Viene una renovación, viene un cambio. Tus pensamientos ya no van a ser los pensamientos de antes. Después que te bautizaste, después que te despojaste, después que te vestiste de Cristo Jesús, que te has vestido de Cristo. Amén. Ahora viene esta renovación. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 23. Ahí es donde viene una renovación diaria. Ahí es donde entran las palabras de Cristo: toma tu cruz cada día y sígueme. Es cuando tú estás renovando tu vida, tus pensamientos cada día. Que tus pensamientos sean buenos, como Cristo es bueno. ¿Se acuerdan de Filipenses 4:8? En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensar. Esto es cuando ya estás en un proceso de renovación. Te estás renovando cada día por Cristo Jesús. Porque los que son de la carne, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Mira, califícate, hagamos un análisis de nuestra vida. ¿En qué piensas más? ¿En la carne o en el espíritu? ¿Hacia dónde te jalan tus pensamientos? ¿O hacia dónde te jala tu carne? Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y hay veces que tú dices: ay, pero yo no pienso en las cosas de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación y todo eso. Pero hay otros gustos que tiene la carne, como la comedera. Es problema también. Algún día vamos a hablar de esto, de la gula. Cuando ya Dios te dio satisfacción por los alimentos y todavía le andamos buscando a ver qué encontramos. Mucho cuidado. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Qué es lo que hay más en ti? ¿Carne o espíritu? Es una lucha constante para la renovación. Es una lucha que tenemos todo el tiempo. Romanos capítulo 8, versículo 5. En conclusión, se ha ido el tiempo. En conclusión, es necesario que Cristo crezca dentro de nosotros. Amén. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan le está diciendo a sus discípulos, aunque aquí se refiere a que Jesús bautizaba más gente, aunque Jesús no bautizaba, dice la Escritura, sino sus discípulos. Cuando los discípulos de Juan vienen con Juan Bautista, le dicen: mira, todo mundo se va atrás de él, mira, él bautiza más que tú, y quieren como que de envidia. Y entonces él dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo me vaya apagando. Porque usted has visto la luz, ¿verdad? La vela, el fuego. Cuando vamos a la fogata, a las reuniones de varones, a la península de Bolívar, aquella hoguera, pero uy, en su esplendor, y ahí estamos calentándonos, pero luego se va apagando, va menguando el fuego. Bueno, en conclusión, es necesario que Él crezca, pero que tú y yo nos apaguemos. Que Cristo crezca dentro de nuestro corazón y que el yo
negativo, egoísta, malo, vaya menguando cada día. Estas fueron las palabras de Juan a sus discípulos. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y estas son las palabras de Cristo para nosotros. Es necesario. Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo sufría, fíjense, por la iglesia de los Gálatas, la iglesia de Galacia. Sufría porque él miraba que todavía Cristo no había sido formado dentro de los corazones de la iglesia. Todavía había problemas. Estaban tratando un problema porque estaban creyendo a otros evangelios que eran diferentes. No era el evangelio de Cristo Jesús. Había problemas en la iglesia de Galacia. Y Pablo les dice: hijitos, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Estoy sufriendo hasta que Cristo sea formado en vosotros. De vez en cuando yo también me siento así medio sufriendo, cuando veo que Cristo aún no ha sido formado dentro de nosotros en algunos de Southwest. Y mi deseo y mi oración es que todos podamos decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive dentro de mi corazón. Y en Southwest vive Jesús en nuestro corazón. A la iglesia de Éfeso, Pablo les escribió y les dijo, te voy a pedir que abras tu Biblia ahí en ese capítulo 3 de Efesios, porque con este versículo concluimos. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 17. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre, ¿quién? Interior, por su espíritu. Ahí está el secreto. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, hasta que Cristo sea formado dentro de nuestro corazón. Hay un canto que dice que porque Él vive dentro de nosotros. Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Es lo que estamos buscando, para que nosotros podamos decir: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es un misterio bien grande, porque la Biblia nos dice que Dios no puede habitar en templos hechos de hombres. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos casa de Dios, que somos casa del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos dice que no puede habitar en un edificio porque no cabe la presencia de Dios, Dios no entra ahí, es muy grande. La Biblia dice que el mundo es el estrado de sus pies. Apenas un pie de Dios cabe en toda la tierra. ¿Cómo va a caber dentro de nuestro corazón? ¿Y saben cuál es el secreto? Que Dios vive dentro de nosotros cuando pensamos como Dios, cuando actuamos como Cristo. Ahí es cuando se cumple esta palabra de que Jesús vive dentro de nuestro corazón. Cuando digamos: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Que esto sea una realidad en nuestras vidas, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Hacemos una oración. Amado Dios, gracias por este mensaje. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, y pedimos por esta tu congregación, Padre, para que sigamos luchando en nuestros corazones para llegar a la estatura de tu Hijo amado Cristo Jesús, para que tengamos la mente de Él, Padre, para que seamos iguales a Él, Padre, y que
yo egoísta siga muriendo cada día y que Cristo, Él crezca dentro de nosotros, Padre Santo. Ayuda a la congregación para que nosotros podamos llegar a la meta final de nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no estamos de pie? Parece que hay un himno que se va a cantar y le vamos a pedir al hermano Daniel que esté listo para dirigir esta alabanza. Si necesitas la oración, podemos orar por ti.